Javier Milei, basado en La Nación más con Novarecio, destruye por completo a sus adversarios. Luis, un placer enorme estar aquí. Igual, gracias por estar con nosotros. Gracias. Empiezo bien coyuntural. Elecciones concurrentes en la capital federal dispuestas por Larreta. Bueno, lo que muestra es que no son distintos, que solo difieren en los modales. Lo que tiene que entender la gente es que la casta política no tiene ningún interés más allá de lo que tiene que ver con el poder, con la codicia y con la lujuria. Lo único que les importa es eso. Y esto es solo un medio para sobrevivir. Y esto es una profesión para ellos. Y para ellos lo importante es estar en el poder, o sea, y se lo prestan de un lado al otro. Pero ese es el problema conmigo, porque yo soy el que viene no contra el sistema, sino contra el statu quo. Es decir, con los negocios que ellos tienen. En el fondo lo que tiene que entender la gente es que lo único que le importa al político casta es el poder y enriquecerse en base al esfuerzo de los honestos. Pero digo, ¿es mejor o peor que haya boleta única? Pero es que, a ver, esto está armado con un fin estrictamente electoral. Vos viste el escándalo que hizo Juntos por el Cambio cuando era el tema de las PASO. Cuando estaban en el gobierno no quería que hubiera PASO porque no les convenía. Todos los mismos, digo, Jorge Macri, Larreta, Vidal, Bullrich, Carrió, después cambiaron todos de opinión porque, es más, el propio Emilio Monzó dijo, necesitamos que estén las PASO para joderlo a Milei. Está en una entrevista que hizo con Alejandro Fantino. Y al mismo tiempo, ahora te das cuenta que lo único que les importa no es la República, es nada. No les importa nada, no les importa nada. Lo único que les importa es, ya te digo, el poder, por el ego mismo, la codicia, la lujuria, es eso lo que les importa. La guita, ¿me entendés? Y tener todos los resortes. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sostener el poder. Y esto no es ni más ni menos una maniobra para tratar de perjudicarnos a nosotros. ¿Sabes lo que me deja en claro esto? Qué bien que debemos estar trabajando, Luis. Porque, digamos, tener que estar cayendo en estas trapisondas, en estas miserabilidades, para poder conseguir una ventaja electoral, ojalá la gente despierte y los castigue a las urnas, a toda la casta, no solo a los kirchneristas nefastos, ladrones, que son lo peor que le pasó a la historia argentina en la democracia, y Juntos por el Cargo, porque en el fondo te das cuenta, ¿sabes qué? Que son Juntos lo mismo. por el Cambio. No, Juntos por el Cargo. Lo único que les importa son los cargos. A las radichetongos, a la coalición cínica y a las palomitas tibias del PRO, ¿sabes qué? Lo único que les importa son los cargos. No son distintos de los otros. Está bravo, ¿eh? A los radichetongos. Radichetongos. A los Juntos. Coalición cínica. Coalición cínica y a las palomas. A las palomitas tibias amargas. ¿Excluís a la o los halcones de...? Hay un grupo que es un grupo respetable. ¿Quién? Macri. Bullrich. Bullrich. Digo, podemos tener discrepancias, pero hay cosas que no pasan. Hay límites que no se violan. Ahora, Digo, a usar los recursos públicos en una contratación directa para meterte adentro de una empresa que provee datos y así afectar a un ciudadano, es decir, que usar los recursos del Estado para perseguir a una persona, no los veo. En cambio, digamos, al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi que la traición es un dato en su vida, por lo tanto, utilizar los recursos del Estado para perseguir opositores es para él una cuestión menor. ¿A qué te refieres, de Alessandro? No, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su obsesión por ser presidente, está dispuesto a todo. Literalmente a todo. ¿Definime Horacio Rodríguez Larreta? Siniestro. Es el ser más siniestro de la política argentina. Siniestro. Porque en los buenos modales es el que sabes que te va a clavar un puñal. Odio las comparaciones, pero no tengo más remedio. ¿Tanto o más que Cristina? Es Cristina con buenos modales. Larreta es Cristina con buenos modales. Y de hecho en el pensamiento no difiere mucho. Cree que, por ejemplo, para terminar con la inflación, y lo dijo hace poco, hay que ir a controles de precios. Vamos,
sabemos hace más de 4.000 años que eso no funciona. ¿Sí? Es un dirigista fanático. Él dice qué sectores tienen que crecer, cuáles no. Digo, eso es totalmente antiliberal. Ese es el modelo que en Argentina falló. Pero esto es lo que decía Hayek, La fatal arrogancia, que es el último libro de Hayek, de 1988. Justamente es, todos los demás lo hacen mal, pero como él se cree superior al resto, cree que lo va a hacer bien, porque él es más inteligente, más eficiente. ¿Sabés qué? Mirá, si el comunismo hubiera sido más eficiente, en lugar de matar 150 millones de seres humanos, hubiera matado muchísimo más. Es decir, es una persona tremendamente peligrosa con sus ideas. Ahora vuelvo a la elección, pero me quedé con algo que dijiste bien al principio. Ellos quieren el cargo por poder, por codicia y por lujuria. ¿Esto último es metáfora? No. Explícame. Lujuria es, o sea, digamos, utilizan el poder como un mecanismo para conseguir cosas que no tendrían convencionalmente. Ese es el problema. La lujuria está hablando del placer carnal, quiero decir, ¿eh? Sí, claro, obvio. Y lo mismo que la codicia, les gusta la guita, les gusta el poder para satisfacer el ego y para justamente enriquecerse y tener una vida sexual que no tendrían en condiciones normales. De no tener poder no obtendrían, como lo digo televisivamente, el levante del caso. Y sí, hay gente que les gusta el poder. Hay gente que lo seduce el poder. Fíjate que, de hecho, yo hago siempre este punto cuando hablo de lo que es la votación. El político, básicamente, ¿qué es lo que te pide? Te pide el voto para poder transformar tu vida. Es decir, para controlar tu vida, para decidir qué es bueno para vos, cómo te va a hacer estar mejor. Fíjate que es totalmente distinto a mi argumento. Yo te pido el voto, ¿para qué? Para devolverte el poder, para que vos seas el arquitecto del éxito de tu vida, que seas responsable de tus beneficios y de tus costos. Es decir, sobre todas las cosas te estoy proponiendo que seas un ser humano maduro. Y te voy a decir más. Todo el debate, la imposibilidad del socialismo te dice que ese sueño es falso, que siempre termina mal. Y cuando vos mirás la libertad, siempre termina bien. Porque por algo, digo, los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. ¿Sí? El decil más bajo de la distribución está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato extremo, 50 veces menos en el 25 en el estándar, 50 en el extremo. ¿Sí? La gente vive 25% más. Entonces, ¿me entendés? Que es todo win-win. Pero, ¿sabes qué? Yo digo que ahora tengo la posibilidad de estudiar la Torá. Vos sabés que cuando el pueblo judío deja Egipto, ¿vos cuántos te crees que se fueron? ¿Cuántos? Muy pocos cientos. Se calcula entre el 20 y el 30%. Hubo gente que prefirió seguir siendo esclavo en Egipto. Es decir, la libertad, además, implica responsabilidad. Yo decía, esta mañana me tocó el anuncio de Larreta de este cambio, y yo decía, haciendo inducción muestra un poco la política, porque si Mauricio Macri dijera, miren, yo quiero boleta sábana porque quiero que gane mi primo y quedarme con la capital, me pareciera hasta más sincero. Y si Larreta me dijera, yo quiero separar la boleta porque tengo un acuerdo con los radicales y quiero ser presidente, me parecería muy sincero. Lo que me complica es todo el alambique de palabras, democracia, institucionalidad que se ponen. Es lo que te estaba diciendo antes, o sea, no les importa la república, no les importa nada. La república es si les conviene, la democracia es si les conviene, todo es, las instituciones es si les conviene. La diferencia es que viene un kirchnerista y te lo plantea así abiertamente, y vos decís, no esperabas otra cosa. El problema es que estos son hipócritas. Los de Juntos por el Cambio son hipócritas. Te venden una cosa y son otra. ¿Quién es tu candidato a jefe de gobierno? Lo voy a definir el 24 de junio. ¿Está mal decir es Ramiro Marra? Ramiro es una persona que trabaja muy bien, con la que además tengo una excelente relación profesional y afectiva.
supongamos que fuera Marra, ¿lo perjudica, lo beneficia? No, esta situación claramente lo perjudica. ¿Por qué? Explícamelo. Porque cuando vos tenés... Porque no podemos negar que mi presencia en las boletas empuja mucho. Ver el apellido Milei atrae a quien te recontra conoce. Y claro, eso te facilita la situación. Entonces, este cambio lo que hace es perjudicar digamos, o sea, a la identificación. Pero la verdad es que si tienen que recurrir a esto es porque si vos tenés que, ¿sabes qué, Luis? Si vos tenés que recurrir a la trampa para ganar, perdiste antes de empezar. Entonces quiere decir que estamos frente a un perdedor, frente a un cobarde, frente a alguien que no tiene coraje. Dios, o sea... Esa es la reta. Y sí, es un cobarde, es un inseguro. Esto es una muestra de inseguridad. Cambiame las reglas de juego todas las veces que quieras. Yo te compito con las que sea. Pero digo, saquemos la coyuntura. ¿No es mejor poder elegir individualmente a alguien que no arrastrar desde Milei al último comunero? Pero la pregunta no era que vos no cambiabas el sistema electoral pocos meses antes. Que está en el código electoral el sistema. Está bien, sí, está bien. O sea, y también, digamos, se podría haber hecho un cambio, se podrían haber eliminado las PASO y no se hizo. ¿Sí? Y también, digamos, Juntos por el Cambio tiró toda su parafernalia mediática persiguiéndome, por ejemplo, a mí, inventándome cosas, con el tema de la boleta única, cuando yo había tenido una posición histórica a favor de la boleta única, y obviamente cuando voté lo que siempre pensé, yo, independientemente del cálculo electoral, y después te encontrás en un tuit de La Espina extorsionando al kirchnerismo que si ellos avanzaban con el proyecto de las PASO, le tiraban por la cabeza lo de boleta única. ¿Me comprendés lo que te digo? Es decir, entonces cuando están en el poder tienen una posición, cuando están en otra, casi que te diría que las declaraciones de Monzó son un sincericidio, ¿no? O sea, no, necesitamos la PASO para perjudicar a Milei. Bueno, eso está bien, yo lo entiendo, son gente que se arrastran por el poder, se arrastran por el cargo. Yo en realidad lo que quiero es transformar la Argentina. O sea, para cerrar el tema, filosóficamente estás a favor de la boleta única, no en esta coyuntura. Lo que estoy diciendo es que todo lo que estuvo pregonando, lo que escribió con la mano lo borró con el codo. Es decir, por eso te digo, es mucho más interesante que fueran sinceros y que te dijeran, mira, ¿sabes qué? Lo único que me importa es ganar la elección. Entonces voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y voy a usar todos los resortes habidos y por haber para ganar la elección. Bueno, vos eso lo entendés porque te está yendo de frente. Pero que no te lo quiera vestir con otra cosa. Esto que te digo, ¿no? Estas discusiones ampulosas de... es una pregunta que suelo dejar... La pregunta es, si lo llevas al límite, ¿qué te queda? El ego, la codicia y la lujuria. ¿Te das cuenta? Llévalo al límite. ¿Para qué quieren todo eso? Es una pregunta que suelo hacer hacia el final del programa, pero tengo ganas de hacerla temprano con vos. ¿Quién sos? Bueno, en principio soy un economista que durante muchos años estudié sobre la economía argentina, soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero, con lo cual soy especialista en cómo atacar el problema de la inflación y en el fondo me cansé de la decadencia y decidí meterme en este mundo espantoso que es la política para tratar de torcer la historia. O sea, básicamente es eso. O sea, alguien que viene para terminar con la decadencia. Eso es lo que yo estoy buscando. Y de hecho, no solo te lo decía ¿para qué pido el voto? Que es para devolverte el poder, sino que además, a diferencia de que el político ve esto como un trabajo, y entonces son capaces de hacer cualquier cosa con tal de sostener esto, yo estoy pensando en que serán 4, serán 8, pero se termina y me voy, no quiero saber más nada. ¿Entendés? O sea, ¿entendés? Una vez que termino con esto, básicamente lo que voy a hacer es
estar con mis hijitos de 4 patas, con Amurray, Milton, Robert y Lucas. Sí, me dedicaré a estudiar la Torá, a dar conferencias, a escribir libros, y veré a mi hermana y a su hijito de 4 patas, Aaron. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos? 5, con Amurray, Milton, Robert y Lucas. Y que para los que no sepan de qué raza son. Mastín inglés. Que miden aprox. En 2 patas hay algunos que miden 1,80 y otros 2 metros. Milton mide 2 metros en 2 patas. Hay cosas que, si a mí me preguntaran quién es Milei, yo podría decir, sin temor a equivocar, es un tipo inteligente, claramente, formado, raro en la política, quiero decir, no hay mucho tipo formado, culto, que te gusta la música clásica, pero también te gusta... No bebes. No tomo alcohol. ¿Es verdad que hasta medio que te hincha comer, como que es una actividad que... No soy alguien que disfrute de la comida. Por lo tanto, digamos, para mí es una cuestión de necesidad fisiológica. Pero no tenés un plato, que sí, un plato preferido, no. Te invito a comer un asado, no alucinás. No, bueno, en Argentina es alucinar con lo que cuesta, pero, digamos, nos han empobrecido tanto, pero a lo que voy es, no tengo ninguno, no es que la comida no me llama. ¿Y el placer por dónde viene? En la forma, con la pasión que encaro la vida. Yo disfruto cada una de las cosas que hago, le pongo pasión a todo. Es decir, las cosas, digo, si hay algo que me caracteriza es ponerle pasión. Y eso hace que vos disfrutes el camino. O sea, yo disfruto mucho el camino. O sea, hago lo que me gusta. Digo, para mí fue una decisión muy importante cuando decidí ser economista. Porque si bien elegí la profesión por los motivos equivocados, me apasioné por los correctos. Y eso ha hecho que yo disfruto de hacer economía. Yo en mis ratos libres de lectura, lo que hago es, por ejemplo, leer análisis económico aplicado a la vida diaria. Entonces me divierto leyendo libros del estilo El economista en pijamas, defendiendo lo indefendible. Eso es un loco bárbaro. Bueno, o sea, qué sé yo, cada uno se divierte como puede. ¿Un zarpe no? Nada. ¿Con qué te zarpo? Porque esto me complica, me zarpo. No, lo que a mí me complica a veces y me trae a veces problemas es mi exceso de pasión. Mi exceso de pasión hace que si vos me estás mintiendo, yo me lo voy a tomar a mal. Si vos, no sé cómo es la traducción a formato formal, digo, a mí me molesta la mala leche, la mala intención, la gente falsa, la gente hipócrita, la mentira, ¿entendés? Ver actitudes rastreras, esas cosas a mí me ponen en una situación muy, digo, que me genera mucho rechazo y nada, y a veces, lamentablemente, se me salta la térmica y me enojo. Es complicado lo de las actitudes rastreras y demás, porque te voy a mostrar algunas definiciones de vos que quiero que contestes de algunos personajes que no creo que te hagan muy simpáticos. Hace muy poquito el presidente de la Nación habló de vos y dijo esto. Milei, la emergencia de Javier Milei, que algunas sondeos lo dan hasta con 25% de posibilidad de intención de voto, ¿es un enriquecimiento a la democracia o es una amenaza a la democracia? No, es una amenaza a la democracia, claramente. Y Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes. Muchas veces los autoritarios se valen de la democracia para poder acceder al poder, y lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la gente y advertirle a la gente que por muy desalentada que esté, esos caminos no son caminos saludables. A ver, hay varias dimensiones de este agravio. Hay uno que es el importante y hay uno que es el personal. El importante es que el presidente
con sus palabras, no solo que me ofende a mí, está banalizando el Holocausto. Está ofendiendo y manchando la memoria de 11 millones de seres humanos que fueron aniquilados por una persona que ni siquiera le puedo poner una definición. Además, intentaron el exterminio del pueblo judío. Por lo tanto, me parece muy desafortunado e impropio de un jefe de Estado no tener conciencia de hacer semejante paralelismo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es de índole personal, o sea, digo, yo con el compromiso y la identificación, digamos, que tengo con toda la tradición judía, o sea, a mí, digamos, yo creo que es una provocación directa. Y después hay algunas cuestiones más que, ¿sabes qué? Las acabo de reflexionar ahora cuando las estaba mirando. Y es el hecho de que hay una cuestión de, supongamos lo siguiente, porque esto también lo hace Juntos por el Cambio, ¿eh? La señora Carrió me acusó de cosas peores. La señora Carrió en esta silla me dijo cosas peores de mi persona todavía. A quien también estoy demandando. Al presidente también lo estoy demandando. Por banalización del Holocausto. Suponete lo siguiente, que es la misma definición de cuando dicen populista de derecha, porque es la antipolítica. La pregunta es, si vos tenés un político chorro, político asesino, un tirano, un ladrón, la pregunta es, ¿criticarlo es antipolítica? En realidad, esos políticos son la antipolítica. Y si yo te digo algo, no te digo el país, pero te digo, mira, el país era el más rico del mundo, a inicio del siglo XX, hoy es 140 el tipo de cambio paralelo, tiene 40% de pobres, es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y el Estado le roba al sector productor de alimentos el 60% de sus ingresos, o sea, el alimento de 240 millones de seres humanos, y tenés 5 millones que no le alcanzan para comer. ¿Qué dirías de esos políticos? Que son la peste misma, que son una maldición. Entonces, una de las cosas que hay acá, que es un problema, que los políticos no admiten ser criticados. Entonces, si vos los criticás y les enrostrás el fracaso, porque todos los argentinos de bien estamos peor, solo los políticos progresaron. Perdón. Fíjate esto, te acusan de antipolítica, te acusan de antisistema. No, la antipolítica son ellos, que son unos ladrones, unos delincuentes que hundieron al país en esta situación miserable, ¿sí? Y es más, mi crítica no es a la política, mi crítica es a los políticos. Pero como ellos tienen un modo de vida de esto, ellos son una casta. Cuando ellos hacen esta argumentación, a ellos no los podés tocar, ellos están en la Torre de Marfil, son soberbios, pedantes, ¿sí? Elitistas. Y el punto es que la crítica no es contra el sistema, la crítica es contra el statu quo. Ahora, ahí me detengo un segundo. Digo, pero esto es una diferencia Pero eso mismo, abismal. Sustancial. Una cosa es ser antisistema y otra cosa es contra el statu quo. El que se enanca, digo, vos defendés la democracia liberal y el sistema republicano. Exactamente. Bajo, digamos, la Constitución del 53. Digo, es la que amo, la del 53. Reconocemos las mejoras del 60 para incorporar la provincia de Buenos Aires. Está claro, obvio. 53-60, perfecto, como estudiamos cuando éramos chicos. Exactamente. Dicho esto, enfrentado a la casta, que representa, vos decías, el kirchnerismo, el peronismo, que yo como se llama, más Juntos por el Cambio, te queda poco por negociar. Entonces, digo, ¿crees que en un sistema de división de poderes y de coaliciones, donde no hay alguien que gane con todo el poder, vos podés ejercer el poder? Sí. ¿Vos negociarías con delincuentes? No. Yo tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Proponés cerrar el Banco Central, por ley. Bueno, eso es otra cosa. Pero proponés, no sé, no se me ocurre que... Pero no, es interesante el punto ese, porque tiene bastantes aristas de cuestiones del poder. La eliminación del Banco Central tiene
tres dimensiones. Y esto lo vas a ver en mis distintos análisis. Y lo vas a ver en todo. Hay una dimensión moral, hay una dimensión técnica y hay una dimensión política. Vamos por la dimensión moral. La pregunta es, Luis, ¿robar está bien? No. Ok, el Banco Central es un mecanismo de falsificación de dinero y estafa. Es decir, mientras que vos falsificás, no hay ningún problema. Cuando vos lo metés adentro del sistema es una estafa. ¿Sí? Eso se da con lo que se llama señoriaje, es la emisión de dinero para financiar al fisco. Pregunta, sabés que 2 más 2 me da con decimales a mí. ¿Por qué todo? Bueno, tiene decimales, son ceros. ¿Por qué todos los países del mundo tienen Banco Central? Bueno, si vos lo planteás en estos términos, yo te podría decir que si entonces estabas parado en el año 1813, estarías a favor de la esclavitud. No. Bueno, y entonces, o sea, eso se llama falacia ad populum. Por eso la pregunta es moral. La pregunta es moral. ¿Vos estás a favor de que roben? No. Una de las cosas que decía Hayek dice, tardamos 200 años en darnos cuenta que estaba mal el tener la iglesia con el Estado. Hayek es austríaco, era austríaco. Sí, es un economista de la escuela austríaca. En Austria y en la Unión Europea, ¿hay Banco Central? Bueno, de hecho no tienen estrictamente Banco Central los países de Europa. Tienen el Banco Central Europeo, que justamente benefició a países donde hacían desastres monetarios, Portugal, Grecia, digamos, España, Italia. Igual en cada país hay un Banco Central. Pero de índole regulatorio, la política monetaria la determina el Banco Central Europeo. Con lo cual ese no es un buen caso para hablar de Banco Central. Y además los casos que no tienen Banco Central, digo, que se eliminó, que se quitó la moneda, por decirlo de alguna manera, la inflación bajó. Ecuador la inflación bajó, Panamá no tiene. El caso de Hong Kong es una caja de conversión y no tiene inflación. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿quiero tener inflación? ¿Quiero que me roben? No. O sea, robar está mal. Entonces, discusión moral está terminada. Saldada, digo, yo no tengo nada que discutir ahí. Después hay una discusión técnica, es si se puede. La verdad es que ahí los economistas argentinos demuestran que son bastante malos, que tienen muy poca formación en teoría monetaria. Por eso estoy sacando un libro nuevo que se llama El fin de la inflación. Sale dentro de poco. Para la Feria del Libro va a estar. Y ahí lo interesante es si se puede hacer o no. La realidad es que tanto las LELIQs, que son estos pasivos remunerados del Banco Central, que están generando un dolor de cabeza enorme, que genera más déficit que el propio déficit fiscal, y la base monetaria, esos son los pasivos que tiene el Banco Central. Ahora, del otro lado, tiene activos para rescatar eso. Entonces, si no tuviera nada en el activo, básicamente, el balance del Banco Central tendría que mostrarse quebrado y no está quebrado. Después podemos discutir una cosa, pero lo primero que haces es, si vos tuvieras que rescatar las LELIQs y la base monetaria, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de cambio a la que se rescata? ¿Vos dirías que es el tipo de cambio controlado por un burócrata? El 2.12, esa cosa insólita no existe. Bien, exacto. Entonces, lo harías al de mercado. Porque muchos economistas deshonestos intelectualmente hicieron la cuenta de los dólares que hacen falta para dolarizar con el tipo de cambio oficial, lo cual es una mentira. Es como mentirte al solitario. Es el doble, por lo menos, claro. Claro, entonces a ver, Luis, cuando vos miras tu sueldo en dólares, no te deprimas, no era la intención. Pero ¿a qué lo haces? ¿Al tipo de cambio oficial o al paralelo? Al paralelo. Bien, exacto. Entonces la cuenta es al paralelo, punto 1. Eso quiere decir que vos necesitas para rescatar los pasivos del Banco Central 35.000 millones de dólares, para tener un orden de magnitudes. Ahora bien, en rigor, el Banco Central tiene activos que son títulos públicos que el Estado le enchufó para sacarle las reservas. Entonces, y eso, si vos vas a un esquema de dolarización, podrías convertirlo en instrumento de mercado y, mira, son el equivalente a 75.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cotizan los bonos de Sri Lanka? Que defaultió, o sea, ya defaultió y que la gente, viste, se metió en la casa de gobierno. Sí. Bueno, ¿sabe cuánto cotizan? No. 50%. Es decir, si vos, o sea, lo que pasa es que los bonos argentinos cotizan 25, pero si cotizaran 50 porque tenés un gobierno razonable, ¿qué quiere decir eso? Que vos tenés para rescatar ahí ¿cuánta plata tenés? 37.500 millones de dólares. ¿Lo podés hacer? Sí.
Ahora supongamos lo siguiente, como otros economistas también deshonestos intelectualmente, dice, hay cero, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Entonces la única forma que yo tengo para rescatar una deuda de 35.000 millones de dólares es tomar otra deuda y hacer un swap de deuda. Que lo único que hago es un cambio de acreedor. Porque en el fondo, como yo voy a estar dolarizado ahora, no tengo problema. ¿Por qué? Porque ya se terminó el problema de la doble transferencia, que si cobro en pesos. No, ahora todo cobramos en dólares, pagamos en dólares. Vos tenés los pesos, ¿sabes qué? Vas a ir al banco, entregás los pesos en tu banco y te van a dar dólares. Y te movés en dólares. Pagas los impuestos en dólares, el Estado gasta en dólares, todo queda en dólares. Ahora, fíjate esto, porque es muy interesante. Te dice, no se puede hacer. No se puede hacer y ¿sabes cuánto votó el cuerpo al que yo pertenezco, que está lleno de ratas? ¿Cuánto votó de déficit fiscal? 30.000 millones de dólares. Y metieron algunos ajustes y 35.000 millones de dólares. Pero, no, pues esto es importante, Luis. Es decir, están dispuestos a votar y a avalar 35.000 millones de dólares para seguir con la joda de la política y no están dispuestos a tomar deuda por 35.000 millones de dólares para terminar con un problema que es un flagelo de los argentinos, que castiga el crecimiento económico, que castiga a los más vulnerables porque les pega entre 25 y 30 veces más fuerte. ¡Ey, para! Digo, acá hay algo que anda mal, Luis. Hay algo que anda mal. O sea, hay algo que anda mal. ¿Y sabes qué es lo que anda mal? La política. Porque cuando vos vas a la tercera dimensión del problema, el problema es la política. ¿Por qué? Porque el señoriaje, ¿quién se beneficia del señoriaje? El que emite, el que gasta primero. ¿Quién gasta primero? El gobierno. ¿Sabes cuánto gastó de señoriaje este gobierno de delincuente que tenemos ahora en los 3 primeros años? Agárrate de la silla. 16 puntos del PBI. Algo así como 5.33 promedio por año. ¿Qué quiere decir esto? Que la corporación política, de un lado y del otro, porque del otro lado también la aprobaron, ¿eh? Te recuerdo que el presupuesto, el último, es el más votado de los últimos 20 años. Y tuvo el aval de muchos de Juntos por el Cambio, que además te juegan al policía bueno y al policía malo. Pero, ¿sabes cuántos votamos en contra? 11 boludos. Perdón por el término, pero llega un momento que... Pero lo que quiero señalar, Luis. Entonces, los tipos se afanan entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año. ¿Me comprendés lo que te digo? Yo te entiendo. Que es una estafa. Pero quiero ver si puedo hacerme comprender yo con la pregunta. Llegas a ser presidente. Okay. Y están lo que vos definís delincuentes. Sí, claro. Y decís que no negociás con delincuentes. Exacto. Para tomar una decisión del Banco Central o la del cambio de mano de una... No, eso es de la ciudad. O no sé, una ley menor, no teniendo mayoría, tenés que negociar. Si no querés negociar con ellos, lo sacás de prepo. No, vamos por parte. Yo lo primero que voy a hacer, o sea, arranco con el plan motosierra, reforma el Estado, baja el gasto público, baja de impuestos, ¿sí? Digamos, desregulación. Pero vos no podés bajar los impuestos, tenés que pasar por el Congreso. Vamos por parte. Ya sé que, es más, tengo que debatir con las provincias estas cosas. Por ejemplo. Porque para llevar de 170 a 160, a 10, perdóname, eliminar esos 160, tengo que tener un acuerdo con provincias. ¿Cómo haces? Esto se discute. ¿Sabés cuánto recaudan esos 160 que quiero eliminar? Menos de un punto del PBI. ¿Sabes por qué? Porque son 160 kioscos. Estamos hablando de los impuestos. Sí, exacto. Si vos querés derogar impuestos, tenés que pasar por el Congreso. Pero vamos con el caso del Banco Central, que es bien claro. Yo voy y envío el proyecto. A la luz de la que te dije que te afanan, ¿qué me van a decir? Que no. Ok, me decís que no. Entonces, ¿qué hago? Yo no me voy a poner a llorar. El paso 2 es, vos podés llamar a referéndum, que es vinculante, pero necesitas la aprobación del Congreso, o tenés el caso de la consulta popular, que la puedes hacer libremente. Sin efecto vinculante. Porque no es vinculante, exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a consulta popular. Sí. Una vez que tenga el resultado de la consulta popular, la verdad es que si llegué a ser presidente va a haber consenso de que quieren que baje la inflación. O sea, yo tengo clarísimo que la gente me vota para bajar la inflación y para sacar a patadas a la casta. Está claro. Es lo que me están pidiendo, o sea, y yo estoy dispuesto a hacerlo, que eso es lo que pasa. Hacés consulta popular. Sale favorable, lo vuelvo a llevar al Congreso. ¿Te dicen que no? Bueno, los expongo a todos públicamente, porque esos ahora están abiertamente en contra de lo que la gente quiere,
O sea, porque son una manga de estafadores. Y tampoco me voy a poner a llorar. Le voy a poner una pata encima a la emisión de monetaria. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a meter un ajuste tan drástico en el gasto público Sí. que en lugar que el fisco sea un elemento que impulsa la emisión monetaria, chupe dinero. Está claro, pero te quedan 170 impuestos iguales. Está bien, pero yo no voy a dejar de avanzar. O sea, yo digamos, o sea, la inflación las voy a bajar, las voy a bajar. O sea, poneme todas las trabas que quieras, yo las voy a bajar, porque también tengo instrumentos. ¿Sabes qué? Digo, o sea, no me sacás un mango, te mete un ajuste fiscal, ¿entendés? Y el fisco pasa a ser un mecanismo de absorción de peso dentro de la economía. Pero no vas a negociar. La política... No voy a negociar mis valores, jamás. Mis valores no son negociables, no son negociables. Digo, sería una contradicción en sus términos si... A ver, vos, digamos, escuchaste distintas notas mías, digo, ¿quién es mi máxima referencia? A quien continuamente hago referencia. Hayek. No, más que Hayek. A Moshe. A Moisés. A Moisés. O sea, a ver... A mí me da un poco de miedo la vinculación con lo religioso, ¿eh? Porque creo que cuando uno se pone religioso se pone dogmático. No, sí, pero... Y cuando ¿sabes? uno se pone dogmático, en la política corre pero el cuando riesgo. vos entendés los valores, no se negocia. A ver, Pero la política es negociación, Javier. negociación con gente de bien, no con delincuentes. Pero la realidad es esta. A ver, ¿sabés qué? Mirá, te lo voy a poner en estos términos. Por eso, digamos, está bien, digamos, o sea, que haya traído a Moshe acá. Moshe descubre que era judío. Y según el faraón iba a ser su heredero. Es decir, había desplazado a Ramsés, a su hijo, para que el hijo de la hermana fuera el heredero. Y él descubre que es judío. ¿Sabes qué podría haber hecho Moshe? Podría haber dicho, mirá, yo quiero liberar al pueblo judío, asumo como faraón, sigo teniendo esta vida maravillosa, y además logro liberar al pueblo judío. Digo, siendo faraón, ¿quién se lo iba a negar? Nadie, ¿sí o no? Hasta ahí vamos. Vamos. Sin embargo, no es lo que eligió. Se fue con el pueblo, estaba con el pueblo, o sea, se convirtió en un esclavo más. Digo, tuvo un inconveniente, fue apresado y lo pusieron frente al faraón. El faraón le dijo, si vos me decís que no sos judío, para mí no sos judío. Y él le dijo, sí, yo soy judío y además te exijo que liberes a mi pueblo. Entonces le dijo, sí, bueno, lo dejó en mano de Ramsés. ¿Sabías que en ese momento todavía Moshe no creía? Pero vos... Pará. ¿Y qué terminó pasando? Volvió, liberó, digamos, al pueblo judío. ¿Sí? ¿Y cuál es la situación? A ver, si vos lo mirás hoy es post, el resultado es el mismo. El resultado es el mismo, ¿sí o no? Pero, ¿son iguales? No, porque uno estaba basado en una mentira y el otro estaba basado en la verdad. Cuando yo te hago el planteo moral, no es casual. Es decir, la argumentación es moral. Es decir, mi elección de ser liberal no es utilitarista porque el PBI es más grande. Mi abrazar a las ideas de la libertad es un valor moral. Permitime la metáfora. ¿Te sentís el Moisés de la política argentina? No estoy a la altura de semejante... Fue una metáfora, no te estoy diciendo. ¿Pero te sentís el Moisés de la política argentina? No, jamás podría estar en ese lugar. O sea, estamos hablando del único profeta que pudo hablar con el Creador. Jamás se me imaginaría semejante cosa. Y además, ¿sabes qué era la característica fundamental de Moshe? Una humildad infinita. Humildad infinita. ¿Te sentís un tipo humilde? Trabajo para hacerlo. Es una lucha continua que vos tenés que llevar contra el ego, contra la codicia y contra la lujuria. Porque, digamos, o sea, la vida es así.
no importa quién, pero alguien a quien yo, un viejo político alejado hace mucho, a quien respeto mucho de cómo mira la política, me dijo, suponete que Milei llega a ser presidente, en el sistema no va a poder gobernar, o disuelve el Congreso, o gobierna solo con decretos. A ver, ya vimos con qué me compararon. Es la respuesta de la casta, es la respuesta del sistema. No del sistema, sino en realidad de los que viven del sistema. La política en Argentina dejó de ser una profesión de servicio y hoy los políticos se sirven de eso. Claramente. Y todo aquel que viene a cuestionar eso, se lo ensucia con lo que ellos son. Digo, yo no soy psicólogo y no pretendería ni serlo, pero es lo que se suele llamar proyección, ¿no? Pero, es decir, te acusan de las miserias que ellos tienen. Pero me entendés que mi pregunta es, ok, llegás, ¿cómo negociás con un Congreso que para este sistema necesita de su aval si vos los considerás delincuentes a su enorme mayoría? Siempre hay una alternativa. Ya te acabo de decir, para mí el principal objetivo es bajar la inflación. Sí. Dije, voy para acá. Si no me dejan, uso este camino. Si no me dejan, uso este camino. De vuelta, yo te di 3 alternativas distintas para bajar el costo. Bueno, hay una que es la que acabo de mencionar en el último caso, que vos estás recreando una moneda. ¿Cuál es el punto de recrear una moneda? Que te va a llevar más tiempo bajar la inflación. Y la verdad que con lo que están sufriendo los argentinos, por un fetiche y por un conjunto de chorros, me parece que no debería ser postergado ese objetivo. Y además hay otro tema más. Porque si estallara la hiper, todas estas reformas las hago en 5 minutos. ¿Por? Por varias cosas. Primero porque la reforma monetaria se vuelve mucho más fácil, porque desaparece el dinero, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, eso casi te diría que es bastante más fácil. Además, como decía Kissinger, en los momentos más complicados es más fácil tomar decisiones porque los cobardes... Es la metáfora del dentista. Cuando te duele tanto, te dejas sacar la muela. Claro. Si no te duele... Claro. Después el caso más complicado es que quede la bomba a punto de explotar. Eso no es menor porque la tenés que desactivar. En ese sentido, y a mí acá también me sorprende la impericia, la incompetencia de los economistas y obviamente los políticos imbéciles que repiten esas cosas, ¿no? Porque te dice, no, bueno, porque digamos, lo que está proponiendo Milei es una hiperinflación, es una estupidez. Te voy a explicar cómo funciona esto. Suponete que voy a hacer algunos ejercicios para entender, para que se pueda entender lo que voy a explicar. Suponete que mañana partís. Sí, mañana te toca el traje de madera, sí. Entonces te toca el traje de madera. Bueno, ¿qué haces? ¿Te vas a quedar con moneda encima? No. No, te la vas a sacar de encima. Sí. ¿No? Digo, ¿por qué? Porque no puedes comprar nada. Digo, del otro lado con eso no hace nada. Si le pasara todo eso, a toda la economía en el conjunto de eso, en realidad vos tenés un problema, porque ¿cómo haces que los saldos reales, o sea, la cantidad nominal de dinero dividido en el nivel de precio, sea 0? Bueno, una alternativa es que los precios tiendan a infinito. Digo, esa es la hiper, si vos querés. Ahora, la otra alternativa, ¿cuál es? Porque la hiper lo que va a generar es un desastre social. Entonces, vos lo que tenés que hacer es corregir este problema enorme que está gestando este gobierno sin que derive en una hiper. La forma en la cual vos evitás la hiper es quitando todo el dinero. O sea, vos hacés los saldos reales ceros, pero no porque los precios se fueron infinitos, sino porque retiraste ese pasivo monetario emitido por el Banco Central. Y entonces, dedicado a todos esos burros que dicen que yo voy a generar una hiper, justamente el único que no va a generar una hiper soy yo. Porque justamente voy a sacar todos los pesos de circulación. ¿Y sabés qué es la inflación? La inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Si no hay dinero, no hay inflación. ¿Quién es el rabino que te acompaña, asesora? Vos me dirás. Axel Banish. Es mi guía espiritual. ¿Vas en camino de convertirte al judaísmo? No lo sé, pero sí que, digamos, por lo menos está claro que, digamos, he recibido la definición por distintos rabinos del mundo como
amigo de Israel y estudioso la Torá, así es que No descartás. no lo descarto. ¿Quién es Karina Milei? El ser más formidable que existe sobre la tierra, ¿Y qué ascendente tiene en vos? total. Total, porque es digo, ¿a vos te parece que yo soy, por ejemplo, en términos de valores soy inflexible? Sos inflexible. Cari lo es más. Miedo. No, porque en realidad muchas veces la vida te hace trampas. Te presenta las cosas como el camino simple y que parece el más fácil y a veces no es por ahí. A veces puede ser y a veces no. De vuelta, Moshe, la fácil, ¿cuál era? Me quedo Quedo parado. siguiendo viviendo en el palacio. Digo, las tengo todas. Y además, soy faraón y libero al pueblo judío. ¿Y qué dijimos? No, porque eso está basado en una mentira. Y entonces agarró y se fue y digo toda la historia. Bueno, tuvo un premio más grande, ¿no? O sea, conoció al uno. Pero al margen de eso, que no es menor, fíjate, Cari lo que representa son los estrictos límites morales. Te lo cuento con un ejemplo. Un día yo tenía una situación donde tenía dudas. Y yo voy y le planteo, le digo, mirá, tengo esta situación y está esto y esto y esto. Entonces, me miró con cara de pocos amigos y me dijo, si vos me estás haciendo esta pregunta, es porque vos ya sabés la solución. Lo que pasa es que te querés hacer trampa. Por eso, yo, digamos, cuando fue Año Nuevo, el Año Nuevo judío, digamos, cuando yo hice los pedidos, que era lo que pedía para ese año, ¿qué pedí? Sabiduría para poder distinguir el bien del mal. Pedí coraje para elegir el bien. Y pedí templanza para mantenerme. Me vas a putear. No. De la última persona que recuerde que invoque tanto una cuestión religiosa como Moisés es Carrió y vos. Bueno, o sea, de vuelta. En primer lugar, yo te diría, ¿en qué afectó a tu vida? Digamos, o sea, tu vida Cotidiana, sí. olvídate, digamos, de las funciones que podrían existir o no. Yo no estoy afectando tu vida. No. No estoy tampoco jodiéndote con tu libertad, ni tampoco estoy tocando tu propiedad. Ahora, digo, sí, yo soy una persona de fe. Y digo, no tengo por qué negarlo, porque no creo que no le hago daño a nadie. Y la otra situación es en mi definición. Porque si vos tenés personas que te quieren manejar la vida, es un problema. Pero justamente yo entiendo, ¿sí?, los límites del conocimiento. Digo, yo leí Hayek, yo digo, profeso con la escuela austríaca, yo soy liberal libertario. Es decir, yo entiendo el tema del uso del conocimiento en la sociedad. Yo entiendo que la sociedad no se puede planificar de arriba hacia abajo. Yo creo en el individuo. Entonces, en términos prácticos, decime verdaderamente, ¿qué te jode? Si básicamente yo lo que te quiero devolver es la libertad que te robaron el resto de los políticos. Elisa Carrió es... Sobre todas las cosas, una muy mala persona. Una persona que dijo las cosas que dijo de mí, no porque lo dijo de mí, sino también porque fueron peores que las definiciones que utilizó Alberto Fernández. Yo tengo 200.000 defectos, Luis. Yo reconozco que soy un cabrón cuando aparecen estas situaciones de mala leche, de mentira, hipocresía. Digo, yo lo reconozco.
pero a mí no me vas a encontrar del lado de esas aberraciones jamás. Dice Woody Allen, solo sé que hay dos cosas importantes en la vida, una es el sexo, de la otra no me acuerdo. ¿Y? ¿Y? Mirá, yo de vuelta, para mí es muy importante todo lo que tiene que ver con la vida afectiva. O sea, ¿Aspirás a tener pareja? eso, digamos, o sea, eso no se planifica, eso de Ah, vuelta no, que se desea o ocurre no. Digo, te diría que en este momento sería una pésima pareja, ¿no? ¿Tenés Tinder? Yo he tenido Tinder hace muchos años, pero cuando me hice muy popular es como que Es difícil. se hizo difícil. O sea, sí he tenido y, o sea, digo, me parece una de las herramientas más geniales que se simplificó mucho todo el Claro, proceso. el levante. No, Diego Ramos, que a quien quiero mucho, una vez me dijo, yo tenía Grindr, en ese caso de Diego, me decía, pero cuando llegaban a pedir, me pedían la foto de cara y aparecía yo, me decía, vos no sos Diego Ramos, o sea, no le creían que fuese él. Bueno, por eso, o sea... ¿Y levantaste alguna vez por ahí? No. Nunca fue un problema, digamos, vincularme en el aspecto, digamos, de pareja. Tenés levante. No, eso no lo determina uno, eso es un acuerdo de partes. Es decir, digo, a vos te gusta alguien y no es que te... No, claro. O sea, esto es digamos, cooperación social, acuerdos voluntarios. Acuerdo. O sea, bien deliberal. Última, que ya te hice 1000 veces, pero a lo mejor cambiaste de opinión. Nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos y es interesante porque digamos, el concepto de la muerte, ¿no? Es, si vos viviste siempre consistente con tu corazón, con tus preferencias, con lo que vos sos, y no le jodiste la vida a nadie, vas a estar tranquilo. En cambio, el tipo que llega al último día y no vivió en consonancia con él, eso es el infierno. Y la realidad es que yo soy creyente, y si vos viviste acorde a tu corazón, acorde a los valores morales, has sido una buena persona, has tratado de hacer algo mejor, yo estoy convencido que tenés altas chances de encontrarte con el uno. Sí, la última. No la respuesta política, que esa sé que sí me vas a contestar. La respuesta de convencimiento íntimo. ¿Vas a ser presidente? Sí. ¿Vas a ser un buen presidente? Voy a intentar ser el presidente que ponga de pie a la Argentina e inicie el camino de su reconstrucción. Y la reconstrucción no es solamente económica, es moral. Este país se hunde por el deterioro de los valores morales. Por lo tanto, la batalla no es solo en lo económico, es en lo moral. Gracias por venir. Gracias, Luis. Placer verte. Gracias.